Estamos entonces grabando, compartamos la pantalla aquí, compartir. Ok, ahí estamos entonces compartiendo la pantalla. Entonces, ya. Entonces nosotros estábamos viendo lo que era la serie de potencias, ¿ok? La serie de potencias y nosotros sabemos que lo siguiente, entonces ya habíamos hablado de la serie de potencia, que era esencialmente un polinomio como de grado infinito, de una manera bien imprecisa, pero a la vez útil de pensar la serie de potencia, x menos a elevado a n, ¿ok? X igual a es el centro, el centro de la, el centro de la serie, y este en el intervalo I sub f es el intervalo. Ahora sí, ya. Estamos con este tipo de inconvenientes durante toda la tarde, ya. Entonces este es el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia. Habíamos hablado de las propiedades de la serie de potencia. A ver, entonces veamos un ejemplo. Aprovechamos de recordar lo que es el intervalo y aprovechamos de establecer la serie. A ver, em, estudiamos una serie de potencias, por ejemplo, la que está ahí, esta la habíamos hecho. Por ejemplo, tomemos la función definida por la siguiente serie de potencia, que es esta, la suma de d n igual a 1 al infinito, de menos 1 elevado a n partido por, a ver, raíz de n más 3. Estudiamos el intervalo de convergencia de esta serie. X más 2 elevado a n, dada la serie de potencia. Bueno, ¿cuál es el radio del intervalo de convergencia? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Como aquí a sub n es esta sucesión, menos 1 elevado a n raíz de n más 3. Esta es distinto de 0 para todo n, por supuesto. Por lo tanto, el cálculo del radio de convergencia se hace de la siguiente manera. Entonces, uno dice, calcula el límite cuando n tiende al... Cuando n tiende al infinito de a sub n más 1 partido por a sub n. Qué terrible esta cuestión. A sub n más 1 partido por a sub n. Esto es igual a límite cuando n tiende al infinito. Estamos aplicando el criterio cociente acá. eh, Raíz de n más 3 partido por la raíz de n más 1 más 3. Y este límite vale 1. Luego,
el radio de convergencia, este le estamos llamando R, es 1 partido por R, este límite vale 1. Radio de convergencia. Ok, ya, entonces luego de esto tenemos convergencia absoluta en el intervalo x más 2 menos 1, o sea, en el intervalo abierto, x más 2 menor que 1, o sea, en un intervalo abierto, menos 3 menor que x menor que menos 1. O sea, estamos trabajando aquí. En este intervalo tenemos la convergencia, aquí está menos 1, menos 2, perdón, este es menos 2. Ese es el centro de la serie, menos 2, menos 1, menos 3. En este intervalo, abierto y convergencia absoluta, menos 3 acá, ahí convergencia absoluta, y fuera de este intervalo hay divergencia, digamos, fuera del intervalo cerrado hay divergencia. ¿Qué pasa en los extremos? Uno dice en los extremos, por ejemplo, en el extremo izquierdo, en x igual menos 3, si uno reemplaza x igual menos 3, queda la serie infinito 0 de menos 1 elevado a n por raíz de 3, raíz de n, más 3 por menos 1 elevado a n, porque nos queda menos 3 más 2 es menos 1, así que nos queda esta serie, que es la serie desde 0 al infinito, de 1 partido por la raíz de n más 3. ¿Y qué pasa con esta serie? ¿Converge o diverge? ¿Qué podemos decir de esta serie? ¿Converge o diverge? Esta serie diverge. Porque esta serie es técnicamente esta serie. P vale un medio. Esta serie diverge. Entonces uno tiene la sospecha, esta serie diverge, le estoy sumando algo diverge. Entonces, ¿cómo mostramos que eso debería funcionar? Si fuera la serie real, he tenido
He tenido una cantidad impresionante de problemas con esto. Impresionante la cantidad de problemas que he tenido con esto ahora. Me ha sacado no sé cuántas veces. Bueno, no sé cómo va a quedar esto. Ya, bien, voy a tratar de continuar. Eh, Estaba estudiando la convergencia de esta serie de potencias. Esa serie de potencias en la que se estaba trabajando. Encontramos el radio convergencia, encontramos el intervalo de convergencia, en eso estamos. Estamos estudiando los extremos del intervalo, de este intervalo. Los extremos del intervalo evaluamos en -3 y nos queda esta serie numérica que diverge porque es casi la serie P con P igual a un medio. Entonces, para comprobar esto, entonces notar que ya que aquí podemos usar el criterio del límite. Por ejemplo, podemos comparar con 1 partido por raíz de n y el límite nos va a dar 1 y esta diverge. O también podemos hacer lo siguiente. Raíz de n más 3 es más chico que raíz de n más raíz de n. Esto es cuando n es mayor que 9, ¿cierto? Entonces esto nos queda 2 veces raíz de n y de acá entonces uno tiene que 1 sobre raíz de n más 3 es mayor que 1 sobre 2. Entonces, por comparación, en cualquier caso, la serie diverge. ¿Ok? Esta parte diverge. Por lo tanto, la serie diverge cuando x igual a -3. ¿Qué pasa si x vale -1? Si x es igual a -1, nos queda de n igual 0 al infinito, de -1 a la n. Estamos reemplazando raíz de n más 3. Ya, esta serie es convergente por el criterio de Leibniz. Por el criterio de Leibniz la serie converge. Fácil comprobar que por el criterio de Leibniz converge la serie, porque aquí no es A sub n técnicamente, le vamos a llamar C sub n, que es esta parte, cumple que C sub n es mayor que 0, que C sub n tiende a 0 y que C sub n es decreciente. O sea que C sub n es mayor que, perdón, para todo n. Así que es convergente. Por lo tanto, el intervalo de convergencia sería el intervalo -3, -1, cerrado en -1. Intervalo de convergencia. Ahora, ¿qué más hicimos en la clase pasada? En la clase anterior estudiamos por aquí, para una serie de potencias también podemos obtener la derivada de la integral. Vamos a ver, entonces, podemos obtener, ¿qué pasa con la derivada? La función derivada. ¿Qué dice la teoría? F de x, que es la función dada por la serie de potencias, n igual 0 al infinito, -1 elevado a n, raíz de n
más 3 por x más 2. Podemos derivar respecto a x. ¿Cómo queda la derivada? Prima de x, está dada por dn igual 1 al infinito de n por menos 1 a la n, raíz de n más 3 por x más 2 elevado a n menos 1. Ahí está la derivada de la función, ¿ok? Esta es la derivada de la función. Y tiene radio convergencia. La teoría dice que el radio convergencia es igual a 1. Lo que puede cambiar es el intervalo. Sigue siendo el mismo radio convergencia. ¿Cuánto vale el intervalo de convergencia de la derivada? Bueno, marquemos acá que el intervalo de convergencia de la función original o de la serie original es este. Este es el intervalo de convergencia. ¿Qué ocurre con la de la función, la de la derivada? Veamos acá los extremos del intervalo. Fíjese que si ahora evaluamos x igual a menos 1, entonces queda la serie n igual 1 al infinito de n por menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n menos 1 partido por raíz de n más 3. Ya, esta serie, salvo el signo, menos 1, es por la serie de n igual 1 al infinito de n partido por la raíz de n más 3. Esta serie, que es serie de términos positivos, esta serie, ¿qué podemos decir de la convergencia de esa serie? Bueno, esta serie es una serie de términos positivos. Esta serie diverge. ¿Cuál sería la razón para justificar por qué diverge la serie? ¿Por qué diverge la serie? Bueno, este término, llamémoslo C sub n, pasa lo siguiente: límite de C sub n, no lo tiende al infinito, de C sub n es el límite cuando n tiende al infinito de n partido por la raíz enésima de n más 3, y ese límite es más infinito. El grado del numerador es 1 y el del denominador es un medio, así que es el más infinito, que no es cero, ciertamente. Por lo tanto, como el término general no tiende a cero, la serie diverge. Así que menos 1 no está. Así que a diferencia del caso anterior, el intervalo es abierto. Que por lo tanto, el intervalo de convergencia de la derivada es menos 3, menos 1. Abierto. Se pierde entonces el extremo derecho. Es el intervalo de convergencia de la función derivada. ¿Y de la función integral? ¿Cuánto vale la función integral? Por su parte, tenemos acá de la función integral. Tenemos lo siguiente. En el caso de la función integral,
uno puede calcular la integral de la función f de x, que sería la integral de la serie, anotemos la completa, menos uno elevado a n, raíz de n más 3 más 3 por x más 2 elevado a n. Estamos integrando esto de x, que es lo que nos dice la teoría. Estamos integrando de x acá, y que es lo que nos dice que esto es igual a la serie de n igual 0 al infinito, menos uno elevado a n de raíz de n más 3 por uno partido por n más uno de x menos a más 2 elevado a n más uno. Tenemos la serie entonces es la serie de n igual 0, 1 al infinito, aquí lo podemos colocar menos uno elevado a n menos uno partido por, para hacer cuadrar simplemente el índice, esto está multiplicado por n, x más 2 elevado a n. Ahí tenemos más la constante, más la constante, más la constante. Ya, ahí está la función. ¿Cuál será el radio? El radio de convergencia sigue siendo 1, 1. ¿Cuál es el intervalo de convergencia ahora? El intervalo de convergencia de la función. Vamos a llamar a esta función g, a la primitiva, a la integral indefinida, llamémosla g de x. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el intervalo de convergencia de la integral? Ese intervalo contiene siempre el intervalo abierto menos 3 menos 1, pero ¿qué pasa con los extremos? A ver, si nosotros reemplazamos x igual a menos 3, nos queda la serie ahora de n igual 0, 1 al infinito, de menos 1 elevado a n menos 1 por menos 1 elevado a n, y esto está partido por n factor de la raíz de n menos 1 más 3. Entonces nos queda la serie, salvo la constante, nos queda una serie de términos positivos, salvo el signo fuera, nos queda así, 1 partido por n factor de raíz de n menos 1 más 3. Y entonces nosotros estudiamos la convergencia de esa serie. ¿Y qué podemos decir de esa serie? ¿Converge o diverge? Bueno, esta serie converge. ¿Por qué razón? Que técnicamente esta serie es esencialmente esta serie. Este tipo no está, ese tipo no está, y ese tipo no está. O sea, es como esta serie, uno partido por n raíz de n, cuando el n es bien grande. O sea, es como de la serie uno partido por n elevado a 3 medios. Y sabemos que esa converge. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es que, una vez que no te das cuenta que debería funcionar, hay que aplicar el criterio correspondiente. Y el criterio correspondiente podría
Por ejemplo, el criterio de comparación por límite, donde la vas a comparar con esta, porque sabes que va a resultar. Entonces hagamos el cálculo. Esto era -1 y esto era +3. Esto es -1 y este es +3. Entonces, digámoslo, llamemos C sub n a esa que está ahí. Raíz de n-1 más 3. La vamos a comparar en el límite con esta, que sabemos que va a resultar 1 partido por n elevado a 3 medios, o n raíz de n, es lo mismo. Entonces queda en el límite, ¿sí? Nos queda en el límite, es eso. C sub n versus P sub n. Si nosotros hacemos los cálculos, nos queda n raíz de n versus n factor de raíz de n-1 más 3. Aquí nos queda raíz de n versus raíz de n-1 más 3. ¿Ya? Vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito de esa expresión. Entonces, este límite, hecho, digámoslo directamente acá, esto tiende a 1 cuando n tiende al infinito, que es mayor que 0. Entonces, uno de esto, la serie que estamos estudiando, converge. Así que esta serie es convergente. Por lo tanto, -3 está en el intervalo de convergencia. Ahora, el otro extremo también debería estar con -1, porque si te fijas que se reemplaza -1, nos queda la serie eh, n igual 1, n igual 0 a infinito. Nos queda esta serie, -1 elevado a n partido por n raíz de n-1, 3. Y resulta que esta serie converge absolutamente. ¿Por qué razón? Porque si tú tomas el valor absoluto, llega al anterior. Ya que si tomamos el valor absoluto acá, n paréntesis raíz de n-1 más 3, 0 al infinito, es esta serie, que es la que acabamos de estudiar, salvo el signo, es la que se acaba de estudiar recién. Y esa ya converge. Hemos mostrado arriba que converge. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, el intervalo de convergencia de G es el intervalo -3, -1. Se había mencionado, si nosotros comparamos los tres, el intervalo de convergencia de la integral, el intervalo de convergencia de la derivada, arriba, y el intervalo de convergencia de la función original. Los tres son distintos. ¿Sí? El intervalo de convergencia puede variar, lo que no cambia es el radio de convergencia. Bueno, hasta ahí hemos quedado en la clase pasada. Vamos a aplicar, vamos a hacer algunos ejemplos con esto mismo y vamos a dejar ejemplos importantes. Bueno, eh, hagamos unos ejemplos importantes.
Desarrollos importantes. Vamos a colocar acá. Usando los teoremas anteriores, es posible establecer las siguientes igualdades. Vamos a partir de acá. Desarrollos importantes. A ver, ¿cuáles serían? Entonces vamos a partir. Entonces, de la identidad 1, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que el desarrollo en serie de esta función, que es la serie geométrica, vale cuando x es menor que 1, o sea, en el intervalo -1, 1, ¿ok? En ese intervalo se cumple la convergencia, ese es el intervalo de convergencia, es un intervalo abierto, intervalo de convergencia. Podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, en 1 cambia menos x por x en 1. Si nosotros cambiamos menos x por x en 1, llegamos a lo siguiente. 1 partido por 1 más x es igual a la suma de n igual a 0 infinito, como estoy acá, de menos x elevado a n, o sea, nos queda así, 1 partido por 1 más x es igual a la suma de n igual 0 al infinito, menos 1 elevado a n, x elevado a n. Entonces lo que podemos hacer acá es integramos. Integramos, y se integra, nos queda la integral de 1 partido por 1 más x de x es igual, después de calcular la integral, menos 1 elevado a n partido por n más 1, x elevado a n más 1, más la constante, pero al lado izquierdo, al calcular la integral, nos queda logaritmo de x, de 1 más x, así que el logaritmo de 1 más x se puede escribir así, de n igual 0 al infinito. Podemos hacer traslación de algunos índices acá, colocamos 1 al infinito y cambiamos n por n menos 1 y nos queda así, sobre n, x elevado a n más la constante. Ahora, esta igualdad vale en este intervalo, para todo x ahí. Entonces, si hacemos x igual 0, a ambos lados de la igualdad, nos queda que 0 es igual al logaritmo de 1 y es igual a c. La constante vale 0 entonces. Así obtenemos otra igualdad. De 1 obtenemos la segunda, que es esta. El logaritmo de 1 más x es la suma de la serie de potencias centrada en 0 dada por esto. Menos 1 elevado a n partido por n, x elevado a n. Ahí tenemos una segunda identidad a partir de esa. Fíjate que hemos usado, esto vale con seguridad aquí. ¿Ok? Note
que si x es 1, la serie converge, converge. Es una serie alternante y converge, así que el valor x igual 1 también es permitido en el lado derecho y eventualmente uno tendría la siguiente identidad, que reemplaza 1 al otro lado, pero no es tan inmediato, porque la teoría indica que en el intervalo abierto tú puedes reemplazar menos 1 elevado a n, esto es menos 1, ¿ah? Menos 1. Menos 1 n. O sea, debería cumplir es esto. Entonces sería 1 menos un medio más un tercio, n vale 3 menos un cuarto, y así. Esta igualdad no es tan evidente probar, pero es cierto. Ya, tenemos esa identidad. Entonces uno puede obtener manipulando una suma en particular, por ejemplo, la identidad uno usando derivadas integrales, uno puede obtener más sumas, más identidades a partir de eso. Entonces, por ejemplo, en uno, y ahora en uno cambiamos x por menos x cuadrado, digamos lo siguiente, tenemos la identidad 2. Por otro lado, dice uno, perdón, por otro lado, me quedé acá. Por su parte, si en uno cambia x por menos x cuadrado, nos queda lo siguiente. Esto es igual a n igual 0 al infinito de menos 1 elevado a n x 2n. Estamos cambiando x por, en x a la n estamos cambiando x por menos x cuadrado. Entonces nuevamente se integra, queda la integral 1 más x elevado al cuadrado de x es igual a la suma de n igual 0 al infinito menos 1 elevado a n partido por 2n más 1 x elevado a 2n más 1 más la constante de integración, pero al lado izquierdo, al integrar es arco tangente. Esta parte es arco tangente. Arco tangente. Y esta igualdad vale con seguridad en el intervalo menos 1, 1. Entonces, igual que en el caso anterior, si uno hace x igual 0, uno tiene si x es igual a 0, arco tangente de 0 es 0. Luego la constante también es 0. Así obtenemos una segunda identidad, a partir, la tercera identidad acá, 3 acá, que es arco tangente, es la suma de esta serie, igual 0 al infinito, de menos 1 elevado a n partido por 2n más 1, x elevado a 2n más 1. Ya, y esto vale en el intervalo menos 1, 1. Ahora, esta serie, notar que note
que si x es igual a 1 y si x es igual a -1, la serie converge. Porque en ambos casos, en el primer caso, nos queda esta serie, que es la alternante que converge por Leibniz, y en el segundo caso, cuando x vale -1, este número se transforma en -1. También nos queda la misma serie, salvo una constante, salvo el signo. Por lo tanto, para esos dos valores la serie es convergente. O sea, el intervalo de convergencia de esta serie es el intervalo cerrado -1, 1. Ahora, la igualdad vale en el abierto. Se puede probar que también se cumple en el intervalo. Entonces, podemos decir acá, se puede probar, es difícil, no es tan inmediato, se puede probar que 3 vale también para x es igual a 1 y x es igual a -1. ¿Por qué hago este comentario? Porque todas las manipulaciones que puedes hacer con la derivada integral están garantizadas en el intervalo abierto. De esto, si uno escoge x igual a 1, eh, arco tangente de 1 es pi cuartos. Así que obtiene una igualdad para pi cuartos. ¿Qué es esta? Pi cuartos. Entonces se puede escribir como la suma desde n igual 0 al infinito de -1 elevado a n, 2n más 1. Entonces esto queda 1 menos un medio. Eso n vale 0, perdón, 3. N vale 2, un quinto. N vale 3, un séptimo. Y así sustantivamente. ¿Ok? Tenemos esa identidad. Bueno, uno puede, el problema interesante es al revés. Fíjate que nosotros hemos tenido suma de las sumas de series. El problema es, dada la función, es posible encontrar el desarrollo. Ese es el problema que vamos a resolver pronto y se llama serie de Taylor. Estamos teniendo algunas cosas acá. Entonces, bueno, como para ir cerrando esta parte, eh, vamos a establecer una propiedad, un par de propiedades, propiedad que nos va a servir. Vamos acá. La propiedad es la siguiente. Propiedades. Propiedad. Dice la siguiente. Sea la función definida o la serie de potencia, la suma desde n igual 0 hasta el infinito de a sub n por x elevado a n en este intervalo, en ese intervalo. Entonces, esta propiedad nos va a permitir manipular, o sea, nos va a permitir justificar los cálculos que hemos hecho, hicimos antes, al menos al reemplazar x por una variable por otra. Entonces, 1 para n natural fijo viene
puedes reemplazar la variable x por esta expresión y te queda que f de x a la n es igual a sumatoria de n igual 0 al infinito, nn, ¿sí? Donde en este intervalo para, o digámoslo aquí, para x a la n menor que r. O sea, para x menor que r elevado a 1 sobre n. Fíjate que aquí cambió el radio convergencia, que cambió el radio convergencia, acá x este que está aquí. 1. Segunda propiedad, para alfa, un número real distinto de 0, f de alfa x es igual a la suma de 0 al infinito de a sub n alfa elevado a n. Literalmente estamos reemplazando la variable x por esta variable. Eso es lo que estamos diciendo. O por ese término. Entonces, ¿dónde converge esto? Para alfa x menor que r, o sea, para x menor que r partido por alfa, valor absoluto, por supuesto, ¿no? Ahí. La tercera propiedad dice para n en n fijo, tú puedes multiplicar una variable por la serie x a la n f de x es igual a la serie de n igual 0 al infinito a su n por x elevado a n más n. Y esto vale en el intervalo, ¿no? Esto es interesante porque esta propiedad lo que te está diciendo es que puedes multiplicar multiplicar o también puedes factorizar, ¿ok? Puedes factorizar por x cuando corresponda. Entonces veamos un ejemplo, esto que está acá, a ver, ejemplo, representar como serie de potencia centrada en x igual 0. A ver, 1. 2 partido por, pues veamos el 2. 1 partido por 4 menos x. Problema 1, problema 2. A ver, representemos en 1, representemos en 2. 3 partido por 1 más t cubo, x cubo, x cubo. A ver, x. Problema número 3. Representemos como una serie de potencia, eso se va a llamar pronto la serie de Taylor. eh, x, problema número 3, x partido por como serie. Vamos acá, solución, en 1. Entonces, de la igualdad vamos a hacer lo siguiente, mira, 1 menos x, vamos a tener, tenga presente esta igualdad. Se sabe que tenemos esa igualdad. Entonces nosotros queremos forzar esta igualdad, queremos ocupar esta igualdad. Entonces, ¿cómo? Vamos a partir acá.
Se tiene, a ver, tenemos lo siguiente. Aquí, 1 partido por 4 menos x es lo mismo que escribir, si nosotros factorizamos el denominador por 4, menos, factoricemos el denominador por 4, nos queda 1 partido por 4, 1 menos x sobre 4, o sea, esto es un cuarto por 1 partido por x menos 4. 1 partido por x sobre 4. Entonces estamos usando la propiedad 2. Alfa vale un cuarto. O sea, esto sería igual a escribir cuarto de la serie x sobre 4 elevado a n. O sea, esto es igual a un cuarto de la serie desde 0 al infinito, 1 partido por 4 x a la n, x elevado a n. Que podemos escribirlo así si nosotros introducimos el escalar dentro de la serie, porque la serie es convergente. 4 elevado a n más 1 de x elevado a n. ¿Dónde converge esto? Converge, sí, fijarse acá arriba, lo estoy marcando, pasa eso. Converge esto, sí, x sobre 4 es menor que 1, o sea, x en menor absoluto 4. Ahí está el intervalo de convergencia. Intervalo de convergencia. Entonces se ha expresado esta función como el desarrollo de una serie. Ahí está el desarrollo de una serie. Bueno, esa misma idea la vamos a aplicar en los ejemplos 2. Entonces en 2 vamos a forzar 3 partido por 1 más x cubo, que es lo mismo que 3 por 1 partido por 1 más x cubo. Y eso es lo mismo que reemplazar en la serie 0 al infinito de menos x cubo. Lo mismo que hicimos para el arco tangente, así que nos queda este desarrollo, menos 1 elevado a n, x elevado a 3n, donde para cuánto x cubo menor que 1, o sea, el mismo intervalo de convergencia de la serie geométrica, la misma, mismo intervalo de convergencia. Bueno, nos está quedando el último. ¿Cómo lo podemos abordar? De la misma manera que los casos anteriores, podemos hacer lo siguiente. Ahora, caso número 3, vamos a agregar uno más. X partido por 2 menos 3x. Fíjense que acá podemos factorizar, esto es x por, podemos factorizar por 2 en el denominador, por 3. Por 2 en el denominador queda 1 menos 3 medios x. Así que esto queda x medios por 1 sobre, y es muy parecido al problema y, así que esto se escribe como x medios factor de por la serie 3 medios elevado a n x elevado a n. Esto vale cuando esto es menor que 1, por lo tanto esto vale cuando x es menor que 2 tercios. Ese es el radio de convergencia. Este es el intervalo de convergencia. Intervalo de convergencia. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer si nosotros recordamos la propiedad 2,
eh, 3, para ser preciso, 3 sí, podemos introducir x dentro de la serie, podemos multiplicar como si fueran polinomios, ¿ok? Entonces nos quedaría así, si nosotros multiplicamos, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos queda esto así, podemos representar como una serie de potencias de la siguiente forma. Esto es la serie de dn igual 0 al infinito, de 3 a la n partido por 2 a la n más 1, podemos introducir 2 también, de x elevado a n más 1. Vamos a hacer un problema adicional, hagamos un problema 4, representar f de x igual a 1 partido por como serie, como serie de potencias. Solución, lo que vamos a hacer es lo siguiente, x menos 2, el mismo truco de antes, esto se puede escribir como menos 1, lo siguiente acá, menos 1 elevado partido por 2 menos x, y vamos a factorizar por 2 en el denominador, así que nos queda menos un medio por 1 partido por x menos 2, 2 menos 1 menos x, medios, 1 menos x medios, así que esto nos queda menos un medio por la serie, al infinito de 1, 2 elevado a n, x elevado a n, entonces nos queda acá de esto, oh, perdón, aquí, nos queda entonces lo siguiente, nos queda lo siguiente, o sea, entonces nos queda así, acá, a ver, entonces digamos acá, de esto, 1 partido por x menos 2, se puede escribir como menos 1, ¿cierto? Por la serie desde n igual 0 al infinito, 1 partido por 2 elevado a n más 1, por x elevado a n. Entonces, si calculamos la derivada, nos queda 1 partido por x menos 2 al cuadrado, el derivado al lado izquierdo. Entonces acá nos queda menos 1 por la serie de n igual 0 al infinito, n igual 1 al infinito ahora, de n partido por 2n más 1, x elevado a n menos 1. Ahí está el desarrollo de la función. Entonces el lado izquierdo puede ser escrito así, ¿ok? Aquí está el desarrollo.
Entonces, procesos de integración, de derivación de series a partir de identidades conocidas nos permiten obtener nuevas sumas, ¿ya? Entonces, la pregunta que queda es, si uno parte con una función, ¿es posible obtener el desarrollo en serie de potencias de esa función? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en la próxima clase, cuando corresponda, ¿ok? Eso se llama la serie de Taylor. Eso se llama representar una función. Entonces nos queda un detalle que ya lo vamos a empezar a tratar mañana, eh, para ingresar a la serie de Taylor, ¿ok? Derivación e integración de serie. Bien, ha sido bastante accidentado esta sesión, me ha desconectado, así que probablemente mucho de lo que he estado comentando ahora, voy a borrar aquí, voy a volver a repetirlo mañana, ¿ya? Así que si algo no quedó claridad, vamos a volver a hacer un resumen